Carlos Méndez se burló de la madre de la víctima en mitad del tribunal. Lo hizo durante la audiencia por asalto agravado. El juez detuvo la sesión al instante. Activó el sistema de audio de seguridad y tomó una decisión fulminante. Para entender cómo un simple gesto de desprecio revocó una fianza de $1 millón en solo 10 segundos. Volvemos al principio. La sala del Tribunal de Distrito amaneció rodeada de una expectación pública inusual. Los delitos de asalto agravado y extorsión organizada suelen generar un ambiente denso en los pasillos judiciales, pero en esta ocasión la relevancia del acusado aumentaba la presión de los medios de comunicación. Carlos Méndez se encontraba en el centro de un proceso penal complejo. La Fiscalía del Estado lo acusaba de liderar una red de coacción económica que utilizaba la violencia física directa para doblegar a pequeños empresarios de la zona norte de la ciudad. Las pruebas iniciales presentadas por los investigadores de la policía incluían grabaciones telefónicas autorizadas, registros de transacciones sospechosas y seguimientos encubiertos de 14 meses de duración. El patrimonio considerable de la familia de Carlos Méndez permitió la contratación inmediata de uno de los bufetes de abogados más costosos y agresivos del país. Los defensores legales diseñaron una estrategia técnica impecable para la vista de control de la fianza. Su objetivo principal era desmontar el argumento del riesgo de fuga. Presentaron al investigado como un ciudadano integrado, con arraigo familiar profundo, propiedades inmobiliarias a su nombre y actividades empresariales aparentemente legítimas. Los letrados entregaron al secretario del tribunal carpetas repletas de escrituras públicas, cartas de recomendación de socios corporativos y estados de cuentas bancarias limpios de antecedentes punibles. El juez Arturo Peña presidía la sesión número 5 de la Corte Penal. Era un magistrado veterano, respetado por su rigor procesal y su ecuanimidad en casos vinculados al crimen organizado. Tras examinar los primeros folios de arraigo aportados por la defensa, el juez parecía dispuesto a conceder una medida cautelar favorable que permitiera al procesado esperar el juicio en su domicilio. La propuesta inicial de los abogados defensores apuntaba a establecer una fianza de $50.000, una cantidad que la familia del acusado podía depositar esa misma mañana mediante un cheque certificado sin alterar su liquidez financiera. Carlos Méndez entró al recinto judicial vistiendo un traje gris de corte italiano perfectamente entallado. Su postura corporal reflejaba una seguridad absoluta en el trabajo de sus representantes legales. Caminaba con la cabeza alta, mirando de forma casual hacia los asientos asignados al público y acomodándose los puños de la camisa con movimientos lentos y calculados. Para él, la audiencia era un trámite burocrático molesto que concluiría con su regreso a casa antes de la hora del almuerzo. Su actitud distaba mucho de la preocupación habitual de un procesado por delitos graves. Mostraba una confianza desmedida ante el estrado. Una certeza errónea que pronto se transformaría en su mayor error legal. La atmósfera de la sala número 5 cambió por completo cuando el secretario del tribunal anunció el inicio de los testimonios de impacto. Elena Torres, la madre del joven propietario de una cafetería local que había sido agredido por la red de Carlos Méndez, caminó hacia el estrado principal con pasos cortos. La mujer vestía ropas sencillas y oscuras, mostrando un semblante visiblemente demacrado por los meses de angustia y por el deterioro físico de su hijo, quien aún permanecía bajo estricta supervisión médica debido a las lesiones causadas durante la extorsión. Elena tomó asiento frente al micrófono reglamentario con las manos entrelazadas, dispuesta a ofrecer su declaración formal ante el magistrado. Con una voz trémula pero cargada de una dignidad profunda, la madre detalló ante el juez Arturo Peña el calvario que su familia había experimentado en el último año. Describió de forma minuciosa las llamadas amenazantes recibidas a altas horas de la madrugada, las visitas de individuos armados al establecimiento comercial y la agresión física final en un callejón trasero que casi le cuesta la vida a su hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena mientras recordaba los 12 días que el joven pasó en un estado de coma inducido en el Hospital General. El silencio en la sala de vistas era absoluto, dominado por el relato doloroso de la testigo. Mientras Elena Torres exponía su sufrimiento ante la corte,
Carlos Méndez permanecía recostado en su silla de cuero en la mesa de la defensa, manteniendo una pierna cruzada de forma displicente. Lejos de mostrar un respeto elemental por el dolor de la madre, el acusado comenzó a mirarla fijamente con una expresión de burla manifiesta en sus facciones. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie de madera pulida, denotando una profunda impaciencia por el desarrollo del testimonio. En un impulso de absoluta soberbia, Carlos inclinó el torso hacia adelante, fijó sus ojos en la mujer que lloraba y soltó una carcajada silenciosa que fue percibida por los asistentes de las primeras filas del público. El desprecio del procesado alcanzó su punto máximo segundos después, subestimando la tecnología de captura de la sala. Aprovechando que su abogado principal se encontraba concentrado revisando unas notas impresas en su ordenador portátil, Carlos Méndez se inclinó levemente hacia el micrófono ambiental de su mesa y murmuró un insulto directo y humillante hacia la cara de Elena Torres. Utilizó palabras crueles que buscaban quebrar definitivamente la resistencia emocional de la madre. Tu hijo se lo buscó por cobarde, y tú vas a pagar el resto de la deuda, susurró el acusado con una frialdad que helaba la sangre de quienes lo rodeaban. Al escuchar la agresión verbal directa en mitad de su testimonio oficial, Elena Torres se descompuso por completo ante el estrado. Su voz se cortó de forma abrupta, cubrió su rostro con las manos y comenzó a sollozar de manera incontrolable, manifestando una incapacidad física para continuar con la lectura de su declaración de impacto. El abogado defensor de Carlos, al percatarse del movimiento brusco de su cliente y de la reacción de la testigo, intentó interponerse físicamente para tapar la visual desde el estrado, acomodando sus carpetas de prisa sobre la mesa de litigio. Sin embargo, la maniobra de ocultación resultó totalmente inútil para la defensa. El juez Arturo Peña lo había observado todo desde su posición elevada en la presidencia de la Corte. El juez Arturo Peña detuvo su bolígrafo de forma inmediata y ordenó un silencio absoluto en la sala penal número 5. La rigidez en las facciones del magistrado presagiaba una respuesta contundente ante la falta de respeto observada en directo. El juez ignoró las explicaciones nerviosas que el abogado defensor intentaba ofrecer en voz baja y se dirigió directamente al técnico informático encargado del soporte multimedia de las sesiones judiciales. Solicito que se aísle de forma inmediata el canal del micrófono ambiental asignado a la mesa de la defensa correspondiente a los últimos 90 segundos de grabación, ordenó la autoridad judicial con una voz gélida. El técnico de la Corte procesó la solicitud digital en su consola de control, aplicando los filtros de reducción de ruido ambiental en el software oficial del tribunal. A los pocos instantes, el sistema de audio principal de la sala reprodujo la secuencia capturada de forma nítida a través de los altavoces de alta fidelidad instalados en las paredes del recinto. El insulto exacto y la carcajada despectiva de Carlos Méndez retumbaron en todo el espacio cerrado, disipando cualquier duda sobre lo acontecido en la sombra de la mesa de litigio. La arrogancia del acusado se devaluó de forma instantánea. Su rostro se tornó completamente pálido y sus ojos se abrieron con sorpresa al comprender que su indiscreción verbal constaba ahora como prueba material en el registro oficial del proceso penal. El abogado defensor se quedó sin palabras, bajando la cabeza ante la evidencia incontrovertible. La fiscal del caso se puso de pie de manera inmediata para solicitar la palabra, exigiendo la revocación total e irrevocable de cualquier beneficio de libertad provisional debido a la comisión de un acto flagrante de intimidación de testigos en tiempo real ocurrido dentro del propio recinto judicial. El juez Arturo Peña no necesitó más argumentos legales para tomar una determinación. Miró fijamente a Carlos Méndez y dictó una resolución contundente. Su conducta en este tribunal demuestra un desprecio absoluto por la ley, por la dignidad humana y por la seguridad de las víctimas de sus presuntos delitos, sentenció el magistrado con una severidad inflexible. La fianza propuesta por la defensa queda denegada de forma permanente y definitiva, continuó el juez Peña, descargando el mazo de madera con una fuerza ensordecedora contra la base del estrado. El procesado constituye un peligro activo e intolerable para el desarrollo seguro de este juicio, por lo que se ordena su reclusión provisional inmediata en un centro penitenciario del Estado. En ese preciso instante,
3 alguaciles corpulentos que custodiaban los accesos de la sala rodearon la mesa de la defensa de forma coordinada, impidiendo cualquier intento de movimiento por parte del acusado. Los oficiales de seguridad obligaron a Carlos Méndez a ponerse de pie de manera firme, le bajaron las manos hacia la parte baja de la espalda y procedieron a colocarle las esposas metálicas de seguridad. El chasquido de los grilletes cerrándose en vivo ante las cámaras del tribunal puso fin a su jornada de privilegios económicos y trajes caros. El hombre que esperaba regresar a su domicilio esa misma tarde fue conducido de forma implacable hacia la puerta lateral que comunicaba con los calabozos subterráneos, manteniendo la cabeza baja y la mirada perdida en el suelo de piedra. Su propia soberbia y un micrófono abierto lo trasladaron directamente a la prisión de máxima seguridad del condado sin derecho a ninguna réplica legal. La justicia instantánea había operado con una firmeza absoluta frente a la impunidad. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del juez Arturo Peña al presenciar la burla del acusado hacia la madre de la víctima en plena audiencia penal? Déjanos tu opinión y tu veredicto detallado en la sección de comentarios situada en la parte inferior de la pantalla para formar parte de este debate sobre el comportamiento criminal y el rigor de las instituciones de justicia. Si te interesa continuar analizando crónicas documentales donde la verdad prevalece sobre la influencia económica y la soberbia de los infractores encuentra su castigo inmediato bajo la ley, no olvides suscribirte a este canal de investigación criminal de forma inmediata para no perderte el próximo expediente de nuestro catálogo exclusivo. Agradecemos enormemente tu valioso tiempo y tu atención constante durante toda esta sesión informativa de hoy.